Estimados colegas, les invitamos a iniciar esta experiencia de aprendizaje en la que exploraremos los principales aportes de la teoría cognitiva y la teoría conectivista, a través de la reflexión, el intercambio de ideas y la aplicación práctica. Analizaremos cómo aprenden las personas y cómo las conexiones, la tecnología y las redes transforman los procesos educativos actuales. Tal como se evidencia en este material, se presenta la teoría cognitivista, una corriente del aprendizaje que centra su atención en los procesos mentales internos que ocurren cuando una persona aprende. Desde esta perspectiva, el aprendizaje no se entiende como una simple respuesta a estímulos externos, sino como un proceso activo de adquisición, organización, almacenamiento, recuperación y aplicación de la información. En otras palabras, el estudiante construye representaciones mentales de la realidad y relaciona los nuevos conocimientos con los saberes previos que ya posee. Los principios fundamentales del cognitivismo destacan que aprender implica procesar información de manera activa. Además, los conocimientos previos influyen significativamente en los nuevos aprendizajes, ya que sirven como base para interpretar y comprender la información nueva. Por esta razón, la comprensión tiene más valor que la memorización mecánica. El estudiante deja de ser un receptor pasivo y se convierte en un sujeto que interpreta, analiza y reorganiza la información. Asimismo, el error se considera una oportunidad para aprender y reestructurar los esquemas mentales, mientras que la metacognición, es decir, la capacidad de aprender a aprender, constituye un elemento esencial del proceso educativo. Desde el enfoque cognitivista, el papel del docente también cambia de manera importante. El profesor deja de ser un simple transmisor de información y se convierte en un mediador y facilitador del aprendizaje. Para ello, debe activar los conocimientos previos de los estudiantes, explorando qué saben, qué creen saber y qué experiencias poseen. También debe generar conflicto cognitivo mediante situaciones que cuestionen las ideas previas de los estudiantes. Como señalan los planteamientos de Piaget, el aprendizaje ocurre cuando las estructuras cognitivas se enfrentan a información que no encaja completamente con los conocimientos existentes, impulsando procesos de acomodación y reorganización mental. Además, el docente debe formular preguntas desafiantes que promuevan la reflexión, la comparación, el análisis y la argumentación. Organizar la información a través de mapas conceptuales y organizadores gráficos. Desarrollar la metacognición con preguntas como ¿cómo aprendí? O ¿qué estrategias me funcionaron? Y crear ambientes de investigación basados en la discusión, la resolución de problemas y los estudios de caso. Por su parte, el estudiante es considerado el protagonista del aprendizaje. Dentro de este enfoque, debe analizar los contenidos para darle significado, comparar la nueva información con sus conocimientos previos, formular hipótesis sobre posibles respuestas o explicaciones, resolver problemas aplicando lo aprendido a situaciones reales y reflexionar sobre sus propios procesos de pensamiento. Como afirma Ausubel, el aprendizaje significativo ocurre cuando la nueva información se relaciona de manera sustancial y no arbitraria con los conocimientos previos del estudiante. Por ello, el estudiante no recibe la información de forma pasiva, sino que construye activamente el conocimiento y transforma lo que aprende. La evaluación desde el cognitivismo también presenta características particulares. No se centra únicamente en los resultados finales, sino que valora los procesos de aprendizaje. Entre las estrategias utilizadas se encuentra la evaluación diagnóstica para identificar conocimientos previos, la evaluación formativa para monitorear el progreso continuamente,
La evaluación auténtica mediante situaciones reales, los portafolios para evidenciar la evolución del pensamiento, los estudios de caso para valorar la capacidad de análisis, los mapas conceptuales para observar estructuras cognitivas, las preguntas abiertas para evaluar la comprensión profunda y los proyectos que permiten demostrar la transferencia del conocimiento a diferentes contextos. Un concepto clave dentro del cognitivismo es el conflicto cognitivo, considerado uno de los elementos más importantes de esta teoría. El conflicto cognitivo se produce cuando existe una discrepancia entre lo que una persona cree y una nueva información que contradice sus creencias. Cuando esto sucede, surgen preguntas como ¿por qué ocurre esto? ¿Mi explicación está equivocada o existe otra forma de entenderlo? Según Piaget, estas situaciones favorecen la reorganización de las estructuras cognitivas y promueven un aprendizaje más profundo. Entre sus beneficios se encuentran el desarrollo del pensamiento crítico, el aumento de la curiosidad, la generación de aprendizajes significativos, la promoción de la reflexión y la facilitación del cambio conceptual. Finalmente, este material destaca la importancia de la pregunta como una herramienta fundamental dentro del cognitivismo. Las preguntas permiten activar conocimientos previos, descubrir lo que sabe el estudiante y generar conflicto cognitivo al cuestionar ideas establecidas. Además, promueven el pensamiento crítico porque obligan a justificar respuestas, desarrollan habilidades investigativas al estimular la búsqueda de evidencias y favorecen la metacognición al impulsar la reflexión sobre el propio aprendizaje. En este sentido, como señala Vygotsky, la interacción y el diálogo son elementos esenciales para la construcción del conocimiento, por lo que las preguntas se convierten en una estrategia pedagógica indispensable. En conclusión, la teoría cognitiva concibe el aprendizaje como un proceso activo de construcción de conocimiento, donde los conocimientos previos, la reflexión, el conflicto cognitivo y la metacognición desempeñan un papel central. Tanto el docente como el estudiante participan activamente en este proceso, buscando no solo adquirir información, sino comprenderla, transformarla y aplicarla de manera significativa. El presente material nos invita a reflexionar sobre una herramienta que utilizamos constantemente en el aula, pero que no siempre planificamos con suficiente profundidad: la pregunta. Preguntar no consiste únicamente en solicitar datos o comprobar si el estudiante recuerda una información. Una buena pregunta puede activar el pensamiento, despertar la curiosidad, generar diálogo y ayudar al estudiante a construir nuevos significados. Ausubel, en su teoría del aprendizaje significativo, sostiene que el aprendizaje depende de la relación que el estudiante establece entre la nueva información y los conocimientos que ya posee. Desde esa perspectiva, una pregunta inicial como ¿qué sabemos sobre este material? O ¿con qué experiencia de nuestra vida podemos relacionarlo? Permite identificar y activar esos conocimientos previos. ¿Qué es una buena pregunta en el proceso didáctico? Como observamos en el material, una buena pregunta es aquella que promueve el pensamiento, la curiosidad y el aprendizaje significativo. No se limita a pedir información, sino que invita a analizar, relacionar, explicar, justificar, crear y tomar posición. Una buena pregunta debe ser clara, relevante y pertinente. También debe ajustarse al nivel de desarrollo, al contexto y a las experiencias de los estudiantes. Esto significa que una pregunta no es buena únicamente porque resulte difícil, sino porque plantea un desafío que el estudiante puede afrontar con sus conocimientos, con la mediación del docente y con la interacción con sus compañeros.
Vygotsky explica que el aprendizaje se fortalece mediante la interacción social, el lenguaje y la mediación de otras personas. Por eso, la pregunta del docente puede funcionar como un apoyo que ayude al estudiante a avanzar desde lo que puede realizar por sí mismo hacia comprensiones más complejas. Con relación a los tipos de preguntas, en el segundo bloque encontramos diferentes tipos de preguntas. Cada una cumple una función particular y ninguna debería utilizarse de manera aislada. Las preguntas de información buscan recuperar datos, hechos o conceptos. Por ejemplo, ¿quién fue el autor o qué ocurrió primero? Son necesarias para verificar conocimientos básicos, pero no deberían constituir la totalidad de la experiencia de aprendizaje. Las preguntas de comprensión permiten determinar si el estudiante puede explicar una idea con sus propias palabras. Podemos preguntar, ¿cómo explicarías este concepto? ¿O qué significa esta expresión? Las preguntas de aplicación trasladan lo aprendido a situaciones nuevas. Por ejemplo, ¿cómo utilizarías este conocimiento para resolver un problema de tu comunidad? Las preguntas de análisis ayudan a descomponer, comparar, relacionar y encontrar patrones. ¿Qué diferencias existen entre estas dos propuestas? ¿O cuáles son las posibles causas de esta situación? Las preguntas de evaluación solicitan emitir un juicio fundamentado. ¿Consideras válida esta afirmación? ¿Qué evidencias respaldan tu posición? Finalmente, las preguntas de creación invitan a producir ideas, soluciones o propuestas nuevas. ¿Cómo podríamos mejorar esta situación? ¿O qué alternativas diseñarías? Por ello, la calidad de una clase no depende de cuántas preguntas formule el docente, sino de la variedad, la intención y la profundidad cognitiva de esas preguntas. Con relación a la importancia de las buenas preguntas, en primer lugar, se destaca que las preguntas activan conocimientos previos y los conectan con nuevas ideas. Esta conexión es esencial para que el aprendizaje no se reduzca a la memorización. También generan curiosidad y motivación. Cuando el estudiante encuentra una pregunta auténtica, pertinente y cercana a su realidad, siente la necesidad de buscar explicaciones. Además, las preguntas promueven el pensamiento crítico, creativo y metacognitivo. Los estudios de Christian Chin y Jonathan Osborne señalan que las preguntas de los estudiantes constituyen un recurso valioso para la enseñanza y el aprendizaje, porque evidencian que están pensando, relacionando ideas e intentando comprender el contenido. Las buenas preguntas también favorecen el diálogo y la argumentación. En lugar de una clase donde únicamente habla el docente, se construye un espacio en el que los estudiantes explican, escuchan, cuestionan y revisan sus ideas. Asimismo, las preguntas permiten al docente evaluar el proceso. Una respuesta incompleta o equivocada no debe interpretarse solamente como una falla, puede revelar cómo está razonando el estudiante y qué tipo de mediación necesita. Con relación a la pregunta y el conflicto cognitivo, el cuarto apartado de este material, este ocurre cuando la información nueva contradice o desafía las explicaciones que el estudiante tenía previamente. Por ejemplo, un estudiante puede creer que todos los objetos pesados caen más rápido que los livianos. El docente podría plantear esta experiencia, presentar evidencias y preguntar, ¿por qué ambos objetos llegaron al suelo casi al mismo tiempo? La intención no es decirles inmediatamente que estaba equivocado, sino provocar una tensión intelectual que lo lleve a revisar su explicación. Desde la perspectiva de Piaget, el desarrollo del pensamiento implica reorganizar las estructuras cognitivas cuando las explicaciones existentes ya no son suficientes para comprender una situación. Sin embargo, el conflicto cognitivo
debe manejarse con cuidado. No se trata de confundir al estudiante ni de hacerlo sentir incapaz. Se trata de presentar una situación desafiante y acompañarlo en la búsqueda de nuevas respuestas. El resultado esperado es un aprendizaje más profundo y un verdadero cambio conceptual. Con relación al rol docente, la quinta sección de este material destaca que formular buenas preguntas exige planificación. El docente debe conocer a sus estudiantes, sus intereses, experiencias, conocimientos previos y posibles dificultades. También debe diseñar preguntas alineadas con los objetivos de aprendizaje. Cada pregunta debería tener una intención: explorar, comprender, aplicar, analizar, evaluar o crear. Otro principio importante es secuenciar las preguntas. Podemos comenzar con preguntas sencillas para recuperar información y progresivamente avanzar hacia preguntas que demanden interpretación, argumentación y creación. Además, es indispensable dar tiempo para pensar. En ocasiones el docente formula una pregunta y la responde casi inmediatamente porque percibe silencio. No obstante, el silencio puede representar un momento de elaboración cognitiva. Esperar unos segundos permite construir respuestas más reflexivas. También debemos escuchar, retroalimentar y repreguntar. Frente a una respuesta podemos decir: ¿podrías explicarlo con un ejemplo? ¿Qué evidencia respalda tu idea? ¿Alguien tiene una interpretación diferente? ¿Qué relación encuentras con lo estudiado anteriormente? Estas repreguntas convierten cada intervención en una nueva oportunidad de aprendizaje. Respecto a cuando el estudiante pregunta y responde, el último apartado de este material nos recuerda que el docente no debe ser la única persona autorizada para preguntar. Cuando los estudiantes elaboran sus propias preguntas, se convierten en protagonistas de su aprendizaje. Preguntar les permite reconocer lo que comprenden y lo que todavía necesitan investigar. También fortalece la autonomía, el pensamiento crítico y la metacognición. La metacognición implica que el estudiante reflexione sobre su propio proceso de pensamiento. Puede preguntarse: ¿cómo llegué a esta respuesta? ¿Qué estrategia utilicé? ¿Dónde me equivoqué? ¿O qué necesito aprender todavía? La investigación sobre preguntas formuladas por estudiantes muestra que esta práctica puede favorecer la comprensión de textos, la indagación y la conexión entre las partes de la información y los conocimientos previos. Por eso, enseñar a preguntar es también enseñar a aprender. Para concluir, una buena pregunta no es aquella que el estudiante responde rápidamente, sino aquella que lo impulsa a pensar, explicar, relacionar, investigar y transformar sus ideas. Nuestro desafío como docentes no consiste solamente en transmitir respuestas correctas, consiste en crear condiciones para que los estudiantes aprendan a formular preguntas relevantes, a argumentar sus respuestas y a mantenerse intelectualmente curiosos. Recordemos la idea central de este material: las preguntas adecuadas abren caminos al pensamiento. Las buenas preguntas transforman la enseñanza y el aprendizaje. Después de haber estudiado las teorías del aprendizaje, este material nos invita a realizar un ejercicio fundamental: detenernos a pensar sobre nuestro propio aprendizaje. No se trata únicamente de recordar los contenidos desarrollados, sino de reconocer qué comprendimos, cómo llegamos a comprenderlos, qué dificultades enfrentamos y de qué manera podremos aplicar lo aprendido en nuestra práctica educativa. Este proceso recibe el nombre de metacognición. John Flower, uno de los principales investigadores de este campo, la relacionó con el conocimiento que las personas poseen acerca de sus propios procesos cognitivos y con la capacidad para supervisarlos y regularlos. En otras palabras,
La metacognición implica ser conscientes de cómo pensamos, cómo aprendemos y qué podemos hacer para mejorar nuestros resultados. Como señala Flower, el monitoreo cognitivo articula el conocimiento metacognitivo, las experiencias que vivimos mientras aprendemos, las metas que perseguimos y las estrategias que seleccionamos. Por esta razón, las preguntas presentadas en el material no deben utilizarse como un interrogatorio ni como una evaluación memorística. Su propósito es promover una reflexión auténtica sobre las experiencias de aprendizaje. Cada bloque aborda una dimensión diferente. La comprensión alcanzada, el proceso seguido, las creencias y las prácticas docentes, la aplicación de lo aprendido y la autorregulación futura. Sobre la comprensión. El primer grupo de preguntas nos ayuda a reconocer qué aprendimos realmente. Podemos comenzar preguntándonos, ¿qué idea de las teorías del aprendizaje me resultó más significativa y por qué? Esta pregunta nos obliga a seleccionar, interpretar y justificar. No basta con mencionar una teoría, es necesario explicar cuál fue su importancia y cómo modificó nuestra comprensión del aprendizaje. También se plantea, ¿qué concepto me resultó más difícil de comprender? Reconocer una dificultad no representa una debilidad. Por el contrario, demuestra que somos capaces de identificar los límites actuales de nuestro conocimiento. Una persona metacognitivamente activa puede distinguir entre lo que domina, lo que comprende parcialmente y lo que todavía necesita revisar. La tercera pregunta es especialmente profunda. ¿Qué creía antes sobre cómo se aprende y qué ha cambiado en mi forma de pensar? Esta comparación permite identificar una posible transformación conceptual. Tal vez antes considerábamos que aprender era recibir información y recordarla. Después de analizar las teorías cognitivas, constructivista, sociocultural o conectivista, podemos comprender que aprender también implica relacionar, interpretar, interactuar, construir significados y participar en redes de conocimiento. Paul Pintrich explicó que el conocimiento metacognitivo influye en el conocimiento de las estrategias, de las características de las tareas y de uno mismo como aprendiz. Por ello, reconocer que comprendimos y que continúa siendo difícil constituye una parte esencial del aprendizaje consciente. Sobre el proceso de aprendizaje. El segundo bloque dirige la atención hacia cómo aprendimos. La pregunta, ¿qué estrategia me ayudó más a comprender los contenidos? Permite identificar las acciones que resultaron efectivas. Para algunas personas pudo ser la explicación de la facilitadora, para otras la lectura, la elaboración de esquemas, la comparación entre teorías, la discusión con los compañeros o la relación de los conceptos con experiencias del aula. Esta reflexión es importante porque no todas las estrategias producen los mismos resultados en todas las tareas. Una estrategia útil para recordar conceptos puede no ser suficiente para analizar un problema educativo o diseñar una intervención pedagógica. La pregunta, ¿en qué momento sentí que comprendía mejor el tema? Ayuda a identificar situaciones concretas que favorecieron el aprendizaje. Quizás la comprensión surgió al escuchar un ejemplo, formular una pregunta, participar en una actividad o contrastar una teoría con una experiencia profesional. También debemos preguntarnos, ¿qué hice cuando encontré una dificultad? En este punto interesa observar si buscamos otra explicación, releímos el material, solicitamos ayuda, discutimos con un compañero o simplemente abandonamos momentáneamente la tarea. Según Rand y Danielson, la conciencia metacognitiva comprende tanto el conocimiento de la cognición como la regulación de la cognición.
Esta regulación incluye procesos como planificar, seleccionar estrategias, supervisar la comprensión, corregir errores y evaluar los resultados alcanzados. Por tanto, no basta con conocer muchas estrategias. Debemos aprender a seleccionar las más adecuadas, comprobar si está funcionando y modificarla cuando no produce el resultado esperado. Sobre las creencias y prácticas. El tercer bloque nos conduce de la reflexión personal a la revisión de nuestra identidad y práctica docente. La primera pregunta plantea con cuál teoría del aprendizaje me identifico más y por qué. La intención no es elegir una teoría como si las demás fueran incorrectas. Se trata de reconocer qué principios se relacionan más con nuestra manera de comprender la enseñanza. Un docente podría identificarse con la teoría cognitiva porque valora la atención, la memoria, la organización y la construcción de esquemas. Otro podría acercarse al constructivismo porque promueve la participación y la construcción de significados. También podría encontrar afinidad con la teoría sociocultural por la importancia de la interacción, la mediación y el lenguaje, o con el conectivismo por el papel de las redes, la tecnología y el acceso distribuido al conocimiento. La segunda pregunta nos invita a analizar qué aspectos de mi práctica educativa se reflejan en las teorías estudiadas. Tal vez utilizamos organizadores previos, aprendizaje colaborativo, resolución de problemas, preguntas de análisis, comunidades virtuales o actividades de investigación sin haber identificado claramente el fundamento teórico que las sustenta. La tercera pregunta profundiza todavía más. ¿Qué prácticas realizo actualmente que ahora podría explicar desde alguna teoría del aprendizaje? Aquí comenzamos a relacionar la teoría con la acción profesional. La teoría deja de ser un contenido abstracto y se convierte en un marco para interpretar nuestras decisiones pedagógicas. Ruans y Mosman en 1995 explicaron que las personas desarrollan teorías metacognitivas acerca de su propio funcionamiento cognitivo. Estas teorías pueden ser implícitas, informales o más estructuradas. En el ámbito docente, esto significa que nuestras decisiones suelen estar sostenidas por creencias sobre cómo aprenden los estudiantes, aunque no siempre seamos plenamente conscientes de ellas. Por eso es importante preguntarnos no solo qué hacemos, sino también por qué lo hacemos y qué concepción del aprendizaje sustenta nuestra práctica. Sobre la aplicación. El cuarto bloque se concentra en la transferencia de aprendizaje. La pregunta central es, ¿cómo puedo aplicar estas teorías en mi contexto educativo o profesional? El reconocimiento adquiere mayor valor cuando nos permite interpretar y transformar situaciones reales. Por ejemplo, desde la teoría cognitiva podríamos organizar mejor la información, activar conocimientos previos y evitar sobrecarga cognitiva. Desde el constructivismo podríamos diseñar experiencias en las que el estudiante investiga y construye soluciones. Desde la perspectiva sociocultural podríamos fortalecer la mediación, el diálogo y el aprendizaje colaborativo. Desde el conectivismo podríamos incorporar redes, recursos digitales y comunidades de aprendizaje. La siguiente pregunta es, ¿qué cambios podría realizar en mi forma de enseñar o acompañar el aprendizaje? Esta formulación invita a pasar de una reflexión general a una decisión concreta. Un cambio puede consistir en formular mejores preguntas, ofrecer más tiempo para pensar, diversificar las estrategias, contextualizar los contenidos o permitir que el estudiante evalúe su propio proceso. También debemos considerar qué teoría resulta más pertinente para mis estudiantes y por qué. La respuesta dependerá de la edad, las necesidades, las características del contexto, los objetivos formativos
y el tipo de aprendizaje que se pretende alcanzar. Pintrich en 2002 señaló que el conocimiento metacognitivo tiene implicaciones directas para la enseñanza y la evaluación, porque ayuda a los estudiantes a comprender cuándo, cómo y por qué utilizar determinadas estrategias. En consecuencia, la aplicación no debe consistir en repetir el nombre de una teoría, sino en tomar decisiones pedagógicas fundamentales. Sobre la autorregulación futura. El quinto bloque dirige la mirada hacia lo que haremos después de esta experiencia. La pregunta ¿qué necesito seguir aprendiendo sobre este tema? Permite establecer nuevas metas. Toda experiencia formativa debería dejar conocimientos adquiridos, pero también nuevas inquietudes y rutas de profundización. La segunda pregunta es ¿qué dudas me quedan después de la sesión? Las dudas no significan que el aprendizaje haya fracasado. Una duda bien formulada puede convertirse en el punto de partida para una nueva investigación, una lectura o un proceso de actualización profesional. Finalmente se plantea qué acción concreta me comprometo a realizar para profundizar en este aprendizaje. Esta es una pregunta decisiva porque transforma la reflexión en compromiso. La acción puede ser revisar una estrategia, rediseñar una actividad, aplicar una pregunta metacognitiva, leer una fuente académica o analizar los resultados con los estudiantes. Barry Zimmerman en 2002 explicó que el aprendizaje autorregulado implica que la persona establezca metas, utilice estrategias, supervise su actuación y evalúe los resultados para realizar ajustes. La autorregulación no es una capacidad fija, puede desarrollarse mediante la práctica, la reflexión y la retroalimentación. Así, la metacognición no termina cuando concluye la clase, continúa cuando el docente decide qué necesita aprender, qué estrategia modificará y cómo verificará si esa modificación mejora su práctica. Para finalizar, les propongo seleccionar una pregunta de cada bloque y responderla con sinceridad. Primero, identifiquen qué aprendizaje consideran más importante. Después, reconozcan qué estrategia les permitió comprenderlo. Luego, relacionen ese aprendizaje con alguna práctica que ya realizan. A continuación, definan una posible aplicación en su contexto. Finalmente, establezcan una acción concreta que puedan desarrollar después de esta capacitación. El propósito no es producir respuestas perfectas, sino hacer visible el proceso de pensamiento. Cuando explicamos cómo aprendimos, identificamos nuestras dificultades y decidimos cómo continuar, asumimos un papel activo en nuestra formación. Estimados docentes, aprender no significa únicamente incorporar información. Aprender también implica observarnos, cuestionarnos y regular nuestras decisiones. La metacognición nos permite pasar de decir, ya estudié este tema, a preguntarnos qué comprendí, cómo lo aprendí, qué debo mejorar, dónde puedo aplicarlo, cuál será mi siguiente paso. En síntesis, podríamos expresar la idea central de este material de la siguiente manera. Pensar sobre nuestro aprendizaje nos permite comprenderlo, regularlo y transformarlo en una acción consciente.